Nueva hora. Hasta el mediodía, los temas más relevantes son agenda en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. 11:20 en la República Argentina. Saludo al doctor Horacio Rodríguez. Horacio, buenos días. Buen día, Alfredo. Buen día a todo el equipo, como siempre. Claudia, Bettina, Enzo. Bueno, y a todos que hacen el día a día ahí en tu programa. Un gusto, como siempre. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Con mucho trabajo, preocupado un poco por la situación, ocupado intentando ayudar desde mi lugar como se puede. Y a disposición para todas las preguntas de todos tus oyentes que, como te decía recientemente, uno ve el desconcierto, la incertidumbre, el temor y la angustia por todo lo que está pasando, ¿no? Y que uno lo ve reflejado en la calle, en el día a día, sobre todo yo que ando todo el día en la calle y me meto en las familias de Navarro, producto de lo que está sucediendo con esta pandemia, ¿no? Y justamente hay algo de confusión y desconexión. ¿Cómo describirías eso? ¿Qué propondrías? ¿Qué diagnóstico haces? ¿Cómo ves la realidad de este momento? La realidad es confusa. Yo creo que si hacemos una cronología de todo lo que venimos diciendo cada vez que nos juntamos, Alfredo, uno usó una palabra que no se utilizó, que es la estrategia para enfrentar esto. Y si te acordás, hablábamos de lo que se llamaba la tormenta perfecta. Se estaba dando una situación donde si no tomábamos conciencia de lo que iba a venir, sabiendo lo que pasaba en otros países, que nos iban anticipando, y utilizar esa idiosincrasia que nosotros teníamos en nuestro pueblo, y la ventaja que teníamos de saber lo que venía desde Capital y de todo lo que es el AMBA, que iba a ser por rebalse, teníamos que tener, nosotros hablando de Navarro y siendo vista, a nivel país, estrategia, y esa estrategia creo que no está siendo implementada de la mejor manera, y eso se traduce en récord en niveles de fallecimientos, lamentablemente, y en récord de contagio, porque la realidad son los números, y los números indican que las cosas lamentablemente no nos salieron como hubiésemos querido. Y después podemos hacer aristas y yo puedo decirte mi opinión personal. Lamentablemente la vacunación, que era la única herramienta, llegó a destiempo y mal implementada a mi criterio, porque yo lo dije que me parecía que había que usar estrategias no marketineras, sino estrategias realmente que sirviesen para una pandemia en base a lo que tenés, porque como siempre digo, hay una deficiencia en las vacunas, hay una deficiencia en el acceso. Después podemos discutir si hubo o no buenas negociaciones y toda esa cosa que hace la política que confunde, pero en cierta manera dentro de esa estrategia lo que estaba era ver dónde estaba el centro, el epicentro del contagio. El epicentro era Capital Federal y el AMBA. Entonces había que haberse vacunado a toda esa gente para que no haya un derrame en todos lados como ahora, y ahora el virus está descontrolado, con gente cansada, económicamente devastada, y utilizando este tipo de herramientas de mala calidad, y hoy se traduce que si comparás el año pasado con este año, los números se han desbordado. Y ese desborde se traduce en muertes, en seres queridos que pierden la vida y que lamentablemente eso no se va a recuperar. La ola ya llegó, está golpeando, pero todavía esto no empezó. Recién está empezando, estamos empezando a ver los primeros impactos. Creo que va a haber un crecimiento en este mes y hay que aguantar, como te dije siempre, me parece que estos 3 meses que van a ser muy bravos, este mes que el que sigue, viendo cómo sucede y cómo se responde ahora que hay que agarrarse la palmera. Cuando digo agarrarse la palmera es no circular y no interactuar con las personas. No te queda otro remedio porque hoy la vacunación no tiene un sentido de ser en el presente, sí en la perspectiva del futuro para terminar una pandemia como lo está haciendo España, como lo está haciendo Israel, como lo están haciendo otros países, Estados Unidos, que ya dentro de poco, si Dios quiere, va a pasar a ser historia. La vacuna es una herramienta que va a resultar a mediano y largo plazo, no ahora. Totalmente, no al presente. Y de hecho en el presente a nosotros nos genera como médicos, en cierta manera, una confusión, porque primero que la primera dosis no te inmuniza como corresponde. Eso está recontra comprobado. Y segundo, que el cuerpo necesita un tiempo para estar inmunizado que requiere no menos de 21 o 28 días. Entonces, también en el medio sucede que a veces uno o se confía o empieza la sintomatología que es compatible
con el COVID y a veces no sabes si es la respuesta que genera la vacuna porque es al otro día, o te pasa con Mauro Viale, que al otro día estaba con síntomas, en vez de ser la vacuna era que estaba viniendo infectado y termina perdiendo la vida. Eso también entonces genera en cierta manera confusión, y uno que anda en la calle lo que sí ve es que muchos de los pacientes que han tenido la primera vacuna se han enfermado efectivamente. Es cierto que la vacunación lo que te hace es generar una infección más leve que la que tendría, pero eso sucede cuando vos tenés implementadas las 2 dosis en un porcentaje alto después de los 28 días de haberte aplicado la segunda. Entonces, eso necesita tiempo. Por eso digo, no sirve para el presente, sirve para el futuro inmediato para poder terminar con esta pandemia si es que lo queremos. Ahora han llegado más vacunas, ahora se está implementando la vacunación, pero repito, no va a ser para este presente, ¿no? Y para el hoy, ¿qué idea tenés? Porque dejas trascender que lo que hay que hacer es cerrar. Y lamentablemente ¿qué terminamos haciendo? Vuelvo a la cronología. Terminamos agarrándonos la palmera. ¿Qué significa? No hay un rumbo, o sea, no hay una explicación hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, con quién lo vamos a hacer. Entonces, si me preguntás qué podemos hacer, bueno, tratar de evitar las probables muertes que puedan suceder de acá en adelante. Con que sea una, es mucho. Yo no te lo puedo contar cuánto podemos hacer con lo que hacemos. Y para eso tenés que ser abierto en serio, tenemos que dejar las mezquindades de lado, unirnos no para, como hicieron los comerciantes, que uno se pone en el lugar de ellos para hacerlo, sino unirnos todos, porque si no esto parece como que es uno contra otros, y la realidad es que esto no es así. Y cuando los hermanos se pelean, como dice Martín Fierro, nos devoran los de afuera. Al virus esto no le importa, por eso los números que tenemos de 69, 70, y siempre digo lo mismo, estos son los que se hisopan. Después tenés los que no se hisopan, los que no saben o desconocen que lo tienen, o por temor a no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, hay que ir con un mensaje, hay que ser contenedor y conciliador porque la gente no la está pasando bien desde muchos puntos de vista, desde lo económico, desde lo emocional, desde la incertidumbre, desde ver desde el otro lado que en vez de ver unión se ven discusiones y peleas banales que no le suman ni le sirven a nadie, y en el medio hay gente que se muere y pareciera que el número o el que se muere pasa a ser un número, y cuando hablas con esa familia que uno está en contacto permanente es una destrucción y una devastación a la familia que es irreparable, y en un contexto de soledad extrema y que no hace falta ni que te la cuente, porque salir a las 5 de la tarde a Navarro y dar una vuelta te das cuenta de lo que está pasando, y eso es lo que va a quedar de este país, y lamentablemente no tomamos conciencia de que tenemos que unirnos, pero en serio, y no con discursos, sino con ampliar la forma de pensamiento a pesar de las diferencias que uno pueda tener, y buscar a los mejores si realmente tenés ganas de sacar esto adelante. Y cuando hablo tiene que estar toda la parte médica, un comunicador, explicarles hacia dónde vamos, calmar las angustias y las inquietudes de la gente, tratar de decirles y orientarlos y enseñarles las cosas que van a pasar. Todavía hay gente que te sigue preguntando, no, yo tengo un cuadro gripal, el de todos los años. ¿No se dan cuenta que ese cuadro gripal es un cuadro altamente probable de COVID y que anda libre por la calle? ¿Vos creés que tenemos la capacidad como pueblo para seguir a 900 pacientes en el domicilio con llamadas todos los días y con menos cantidad de personal médico dentro de nuestra institución del hospital? Es imposible, es inviable. Entonces, la realidad es que estos números van a seguir, más se siga creciendo, el trabajo se va a distorsionar, y ese trabajo que se distorsione va a generar más infectados, porque es imposible contener a tanta cantidad de gente. Entonces, creo que hay que comunicar, hay que decir hacia dónde vamos a ir, con quién lo vamos a hacer, minimizar los riesgos, pero para eso tenés que hacer amplio. Antes había, qué sé yo, todas las aristas, porque la gente necesita también que la escuches, que escuches que el comerciante la está pasando mal, que escuches que hay una familia que vive en 4 paredes con 5 personas adentro y que no puede comprar la garrafa porque vale 4.000 pesos y no la tiene. Esa es la realidad de Navarro, por lo menos la que yo me encuentro cada vez que voy a la calle, porque yo estoy hasta la 1 de la mañana en la calle y me meto en las casas de toda la familia. Que todas las realidades son distintas y que todas las necesidades son distintas. Hay gente que le puede dar la leche a su hijo, y hay gente que necesita que va a ir al colegio para darle la copa de leche. Entonces,
hay que juntarse y tomar una estrategia en común donde los errores sean compartidos porque no son de mala leche y no son de soberbia. Entonces, si querés realmente ayudar a tu pueblo, tenés que gobernar para todos y con todos, a pesar de las diferencias que tengamos. A ver si entiendo, No, a ver si entiendo. Pareciera que en nuestra localidad se toma verticalmente lo que indica la provincia de Buenos Aires, la nación, se baja y dice, esto se hace así. Y lo que está faltando es justamente un acercamiento, lo que está faltando es un diálogo para entre todos saber hacia dónde vamos, cuál es la estrategia y cómo se comunica esa estrategia. totalmente, me parece que falta eso. Entonces la gente se confunde, ves que te dicen que cuando estás en la fase 3 podés cerrar hasta las 18 y cuando vas a la fase 2 tenés que cerrar a las 7. O sea, y la gente lo entiende. Y la hora, pero si estamos peor, no estamos mejor. Esto es porque lo recapacitamos, porque entendimos la necesidad, porque sabemos que ese famoso takeaway de que un paciente no va a ser que haya más infectados. Entonces, al no haber diálogo, al tomar desde un lugar una decisión unilateral, al no tener una propia estrategia cada ciudad o cada pueblo que es distinto, la idiosincrasia es distinta, las casas son distintas, el nivel cultural es distinto, el nivel laboral es distinto, el nivel social es distinto. Bajo una misma dinámica, distintas diferencias. Almera no es lo mismo que Mol no es lo mismo que Las Marianas, y Las Marianas no es lo mismo que Navarro, y Navarro no es lo mismo que La Cera, y el barrio del centro de Navarro no es lo mismo que el barrio Marín, no es lo mismo que el barrio que está atrás de Trocha. Y eso no hace falta que yo te lo diga. Todos lo sabemos porque nos conocemos todos en Navarro. Entonces, si no generas una mesa y también que haya cierto confort a la hora de hablar, lo que vas a generar es una reacción de aquellos que se sienten ya agotados desde todo punto de vista, donde el emocional hoy prioriza, ¿no? Estás aportando un dato importante, que es también cierta confortabilidad al hablar, porque no es cuestión de abrir una mesa para que todo el mundo diga algo y yo no lo escucho, sino que No, generar una empatía. La directiva tiene que ser conformada por uno, pero escuchando las aristas de todos y dando una explicación del por qué se toma la decisión que se toma y hacia dónde vamos, no como excusa, sino como una decisión compartida y con la convicción de que estás tomando la mejor decisión en base a todos los datos que vos recabaste de los datos de poner en mesa cuántos pacientes tenemos internados en el hospital, cuántos pacientes estamos hisopando, qué tasa de internación tenemos, eso desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista social, cómo están nuestros comerciantes, cómo están nuestros chicos, cómo están los barrios, cómo están pasando lo social, o sea, todas las aristas y tomar una decisión. Yo tomo esta decisión porque en base a esto que escuché a la Cámara de Comercio, que escuché a las organizaciones sociales, que escuché al equipo de salud, que escuché a los barrios, a los referentes de los barrios, creo que la mejor decisión sea esta. Acompáñennos en esta situación, dejemos las diferencias de lado. Cuando terminemos la pandemia, dejemos de hablar quién tiene razón o qué es lo peor que hicimos, o hablar de la pavada del exabrupto en el Consejo Deliberante, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Y viste que además en general tenemos esa tendencia de decir, yo tenía razón, o sea, siempre jugamos a tener razón. Hay alguien que me pregunta si podés decir qué contiene la vacuna, no debe ser fácil esto. ¿Qué contiene la vacuna? Sí. No, depende de qué tipo de vacuna. Hay diferentes vacunas, pero la mayoría de las vacunas que hoy se están aplicando, como es de la Sputnik V, tiene lo que se llama, es una porción de un virus que se llama adenovirus, y ese virus tiene una porción de lo que se llama spike, la espiga, de lo que es el coronavirus, que es una partecita para que el cuerpo, cuando ingresa al cuerpo, se genere una reacción que hace de que tu inmunidad genere lo que nosotros le llamamos anticuerpos, para que cuando entra el verdadero virus no tenga la capacidad de agresión y genere una infección leve o asintomática o en lo sumo moderada, dependiendo del tipo de vacuna. Hay otro tipo de vacuna que incorpora esa sustancia al núcleo de la célula, donde le lleva una información, como la de AstraZeneca o la de Pfizer, que se llama ARN. El ARN es un mensajero hacia el núcleo donde le lleva información a la célula para que esa transcriba una forma de defenderse a la hora de que el virus ingresa a tu cuerpo. ¿Tenés idea cómo se está implementando el tema de, hubo gente que recibió la primera dosis de COVID y decían que ahora no
no iba a volver, la que se aplica. Y bueno, ese es un problema, porque el primer problema es que primero era a los 28 días, ahora después era a los 84 y ni siquiera llegó a los 84. O sea, nos pasamos. La realidad es que ese paciente no está bien inmunizado y podemos discutir, podemos hacer podemos hacer lo que quieran, pero la realidad es que los pacientes se están infectando. La tasa de vacunación hoy de la segunda dosis inmunizada es del 6%, de 44 millones de argentinos. Estamos cubiertos con 10 millones de vacunas primera dosis. Eso da un promedio de 33%, 35%, 38% de inmunidad. No es la que necesitamos y muchos de ellos se han enfermado. Entonces, qué sé yo, si tenemos pocas vacunas, ¿por qué vamos a inmunizar a un paciente que ya tuvo COVID y sabemos que tiene 3 meses de inmunidad en su cuerpo? Eso hoy, en la deficiencia de la vacuna, es tirar la vacuna. Entonces, cuando tenés poco, lo tenés que administrar bien. Y para administrarlo bien, tenés que poner gente capaz y que sepa del tema. Que el que vacune sea alguien experto en vacunación, se haya preparado en vacunación y que sepa de distribución, generación y todo lo que tenga con respecto a la vacunación. Entonces, si al virus le sumás incapacidad y falta de estrategia, tenés la resultante. Y esto es así, por más que no le guste a nadie, por más que se enojen, y es con todo respeto, pero es la forma de tratar de ser distinto, diferente cuando lo decimos. Cuando decimos que la única verdad es la realidad es que lamentablemente nos estamos enfermando, la realidad es que están perdiendo la vida seres queridos de nuestro país, y más precisamente de Navarra, que no hace falta ni que lo digan, porque todos lo saben, porque no estamos acá. Y la única manera de evitar en estos 2 meses, que es la temporada más alta de este bicho, que si Dios quiere, con el advenimiento de este tipo de vacunas, la cantidad que ahora sí está llegando, seguramente pasa a ser una anécdota el año que viene, o sea, después de septiembre, cuando empiece el calor. Pero ahora necesitamos que la gente extreme los cuidados, que seamos un poco egoístas, que cuidemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, que mantengamos estos 2 meses, es el último esfuerzo para evitar esto, y ahora depende de nosotros, porque ahora decidimos agarrarnos de la palmera, y lamentablemente es así, lo digo de esa manera, porque es como lo siento, es como lo veo, y es lo que está demostrando los números hoy por hoy. Muy bien, Horacio, muchas gracias. Acá alguien que dice, lo que falta a todos es manejar mejor las formas de comunicar. Bueno, no. Creo hoy que es el momento, creo que no hay otra cosa que priorice hoy que lo que está pasando en la pandemia. Entonces, hay que mostrar hacia dónde vamos. Tenemos todavía un tiempo prudencial, porque si queremos frenar esa tasa de ascenso, no es solamente no hablando y encerrando a la gente, no es la única estrategia. Esa es arcaica y es la que te queda cuando realmente se te acabaron las ideas. Entonces, tenés cosas para hacer, tenés los medios, ustedes han sido muy generosos a la hora de dar los espacios pertinentes para hacer esto. Nos quedamos hablando de las tonteras y las estupideces, de las mezquindades de las personas, como lo del Consejo Deliberante, que pasa a ser una estupidez en base a lo que está pasando, y la gente se está muriendo, se está enfermando, y nosotros estamos discutiendo si lo que dijo lo dijo, si lo que lo dijo no lo dijo, qué contexto, a quién, siempre lo mismo. Y la verdad que la gente necesita otra cosa, necesita que le digan cómo cuidarse y cómo no morirse. Y todavía no entendimos eso, y seguimos con la pavada y seguimos con las cosas, mientras día a día los números crecen, y las colas del hospital respiratorio, que gracias a Dios hoy está y que ha dado la contención que se necesitaba, no tengamos que utilizarlo y que no sea, que como dije siempre, que ojalá sea un museo de recordatorio para muchos muy buenos, que se les pudo salvar la vida, pero para muchos va a quedar como algo lamentablemente nefasto, porque es donde perdió la vida su ser querido. Así que nada, estamos a tiempo. Estamos a tiempo, esto es importante, estamos a tiempo. Paremos la pelota, siempre se está a tiempo. Mientras estemos vivos, yo siempre digo, más allá de las malas noticias o las cosas que no nos gusten, mientras estemos vivos, siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para evitar, pero depende de la generosidad y los actos de grandeza de los responsables del futuro de todos nosotros. Así que ojalá que haya un acto de cordura, ojalá que haya un sinceramiento y que ojalá realmente lo que se dice con palabras se haga con hechos, ¿no? Muchas gracias, Horacio. Un cariño para todos. Ahí está tu fan número 1. Tu fan número 1. Ahora, el doctor Horacito. El doctor Horacito.
Un fuerte abrazo, Horacio, gracias. No, por favor, un cariño para Es todos. una broma. Besito, Chau, chau, Claudia. chau, chau. Chau, chau. Querida, el doctor Horacito, la fan número 1 de Horacio Rodríguez. Bueno, vamos, me parece que si uno sigue la película de hoy en el programa, estamos todos más o menos de acuerdo dónde está la cuestión. Ojalá, Dios quiera, que encontremos el camino. NBR, la radio 90.5.